Y ahora vamos a ir a una entrevista con la doctora Patricia Mascaró, que ya nos está esperando. Agradecerle la espera ahí, porque hubo ahí unos importunios de horarios. Y, y bueno, tuvimos ahí que pasar un poquito de hora. Pero bueno, la doctora está esperando, así que ahí vamos a ir a saludarla. Hola, doctora. Está por ahí. No sé si me escucha, si puede hablar. A ver. Oh, ¿Reciben el audio ustedes? ahí sí, hola doctora, ahí la escucho. Bueno, Buenas. buenas noches, casi. Sí. Un gusto estar con ustedes y bueno, un honor estar seguida del maestro Dharmanat, del maestro Saeda Dharmanat. Bueno, buenas tardes. Por acá presentarles a la doctora Patricia Mascaró. Ella es médica, es endocrinóloga y es profesora de yoga también, ¿sí? Es especializada en Ayurveda. Ahí le vamos a pedir que nos cuente un poquito, que se presente. Sí, mi Bienvenida. nombre es, bueno, gracias. Mi nombre es Patricia Mascaró. La línea del profesorado mío es Ayurvedic Yoga Terapéutico y por eso es que hacemos esa amalgama con el Ayurveda. Y irrumpí en esta línea desde hace unos años para realmente cerrar este círculo holístico que me faltaba desde la medicina, ¿no? No es que la medicina occidental no tiene una visión holística, la tiene, pero a veces un poco más débil de lo que vamos abarcando tomando el Ayurveda, tomando el yoga, ¿no? Es como que se hace más hincapié en la espiritualidad, en la amorosidad. Bien. Y bueno, ahí estamos trabajando primero por tratar de mejorar uno, de cambiar uno, ¿no? Si no, no lo hacemos así, no podemos expandirlo a los demás. Así que ese, bueno, es un pequeño mensaje que hay que trabajarlo. Sí, lo que nos decía el maestro Sadeva también, ser primero nosotros el cambio que queremos ver, ¿no? Exactamente. Sí. Doctora, hoy vamos a preguntarle a usted que nos cuente primero acerca de el sistema endocrino, ¿no? Porque nuestra intención desde Caricias para el Alma en la radio es que la gente se informe acerca de los disruptores endocrinos, pero a veces no hay conocimiento de qué es el sistema endocrino y de qué son los disruptores endocrinos. Sí, la endocrinología, la vedette de la endocrinología son las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son simplemente sustancias químicas de diferentes características que se producen en unos pequeños órganos que se llaman glándulas y eso que producen actúa sobre otras partes del organismo, que nosotros le llamamos efectores. Entonces, hablamos de glándula, pero de secreción interna, porque esto que elaboran lo hacen hacia el interior de nuestro organismo. Para que ustedes comparen, que a veces suele haber errores, las glándulas de secreción externa, ¿quiénes serían? Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las del sudor. Esa es una sustancia que se fabrica en el cuerpo, pero va hacia afuera. En este caso, las hormonas nuestras internas van hacia distintas partes de nuestro organismo. Bien. Es un sistema muy complejo en este sentido, es decir, tiene todo un gatillo, una cascada para que toda esta producción se produzca, valga la redundancia. Y en ese espacio tenemos lo que llamamos centros superiores, donde van los ciclos de la luz, las estaciones, las emociones, y todo eso son lo que descarga todo este sistema hormonal. Hoy en día se habla de lo que se llama psico-neuro-inmunoendocrinología. Fíjense cuánta importancia
importancia tiene la endocrinología en nuestro organismo. Sí. Y está gatillada por eso, por el sistema nervioso, por el sistema emocional, y tienen mucho que ver con la inmunidad. Por eso la complejidad. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué aparece el disruptor? Que desde hace varios años nosotros lo tenemos como un capítulo también dentro de la endocrinología. Porque son sustancias o agentes que modifican todo este sistema hormonal. ¿Cómo le afectan? ¿Cómo afectan? Los disruptores son sustancias, pequeña cantidad de sustancias, que en forma acumulativa nosotros los vamos recibiendo. Y alteran los mecanismos biomoleculares, o sea, los mecanismos más chiquititos que pasan en las células de transporte, de receptores, a ese lugar van. Entonces llega un momento que ese pequeño cambio en cada una de las células genera o puede generar una alteración muy grande en nuestro organismo. Por ejemplo, por darle algún ejemplo, el desarrollo de una pubertad antes de tiempo, una pubertad precoz, una alteración en el funcionamiento de la glándula tiroidea. Hoy se conocen que algunos de ellos los llamamos obesógenos. Actúan a nivel de este mecanismo que hoy está un poco en boga, que es la resistencia a la insulina, actúan a nivel de la saciedad, actúan también en la fertilidad de las personas, ya se afectan el eje masculino como femenino. Así que fíjense la cantidad de cambios que estas sustancias, los disruptores endocrinos. ¿Cómo podemos cuidarnos, doctora, de esto? De esto que está, ¿no? Que está entre nosotros. Hay dos, yo llamaría como dos líneas, que no es que se contraponen, pero para mejor entenderlas, podemos hablar desde la medicina occidental y lo que vamos a hacer es tratar de evitar que aparezcan o se formen estos disruptores. ¿Cómo sería? Por ejemplo, uno de los disruptores son los plásticos. ¿Puedo usar plásticos? Sí, puedo llegar a usar plásticos en la menor medida posible y plásticos resistentes que no permitan que el uso del agua o del alimento, de lo que yo coloque en ese plástico, arrastre partículas plásticas. ¿Y qué hago para eso? Uso vidrio o uso acero inoxidable. Esa sería una posibilidad, ¿sí? Lo otro, por ejemplo, que tengo que cuidarme es en la limpieza, en usar alimentos naturales, en lo posible no procesados, alimentos que estén mucho tiempo dentro de un envase, ya sea plástico, vieron que se usa mucho el telgopor, usamos el plástico ese transparente para cubrirlo, ¿sí? Papel film. Papel film, o sea, no es que no se pueda usar, pero todo depende de los tiempos que están expuestos los alimentos a ese papel o a ese tergopor. Filtros de agua, ¿por qué? Porque otro de los disruptores endocrinos que conocemos son los metales pesados, el plomo, el cadmio, ¿sí? El arsénico. Antes era más visible por el tipo de cañerías que se usaban. Hoy, como se ha modificado la calidad del material de las cañerías, bueno, hay menos, pero obviamente hay muchos lugares donde todavía hay más posibilidad de intoxicación por plomo o arsénico por las cañerías. Entonces usamos, por ejemplo, filtros para el agua. ¿Sí? Esa sería otra forma. Bien. Y
Después les voy a contar desde la Ayurveda qué es lo que podemos hacer. Eso le iba a preguntar ahora, que en esto que nos explicaba de la parte endocrina, que nos contara un poco qué es el Ayurveda, para entrar en ese mundo ayurvédico. Bueno, Ayurveda no es solo medicina, nosotros decimos que es una ciencia de la vida que tiene muchísimos años, que comenzó en la India, ese es su origen, y lo que dicen los textos sagrados de ellos es que esta fue una información que bajó, podríamos decir, desde alguien no conocido, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Dios que nosotros sentimos. Bajó a unos como monjes que se llaman los rishis, y desde allí sí se empezó a multiplicar. Y es tan extraordinaria, muy parecida también a la medicina china, tienen una base parecida, que hoy en día hay muchos mecanismos de esa época que se traducen en la medicina occidental. Por eso es que esto también va ganando como más adeptos, por así decir, en el seguimiento, en el estudio de estas medicinas. Bien. Y lo que tienen es que ellos han sido muy naturales en su forma de ver las cosas. En Ayurveda, el eje, digamos así, del diagnóstico y el eje para ellos del inicio de la enfermedad es en el tubo digestivo, es en la digestión. Ellos Ese sería el comienzo. Digestivo. Sí, perdón. Ese sería el comienzo, digamos, en el que se manifestaría. El comienzo. Ellos hablan de un Agni, que es el fuego digestivo, o sea, sería para nosotros el proceso digestivo principal que se hace en el estómago y en la primera porción del duodeno. Ellos utilizan otras terminologías, pero para ellos muchas de las situaciones que modifican el Agni modificarían la estructura de las hormonas, de los tejidos, etc. ¿Y qué actúa en el Agni? Los disruptores endocrinos. Está todo relacionado. Ellos le llaman Garavilla. El nombre para ellos es Garavilla. Son sustancias tóxicas que devienen de esta alteración del Agni y que se van acumulando en los órganos, pero para primero acumularse en el órgano, se acumulan en todos canales que ellos les llaman esrotas. Los esrotas son canales fisiológicos, digamos, como las venas, las arterias y los linfáticos, pero a la vez ellos ahí incorporan lo holístico. Hablan de canales energéticos, que se llaman nadis, homologables un poco a los meridianos en la medicina china. Acá es una de las diferencias, o sea, ellos actúan o incorporan a toda esta fisiología lo energético. Claro. Y incorporan lo sutil, porque ellos hablan que nosotros tenemos un Agni digestivo, pero también tenemos un Agni mental. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que, entre comillas, digerir un pensamiento, o digerir una emoción, o digerir una situación, también estoy entorpeciendo mi Agni mental, pero ese Agni mental va a repercutir en mi Agni físico. Claro. Una preocupación nos genera un nudo en la garganta, por así hablar, un nudo en el estómago, sí. Por hablar algo pronto, digamos. Y se refieren a algo. Y ahí así. Estamos mostrando esto que yo les estoy comentando, que no es que en la medicina occidental no lo vemos, porque nosotros hablamos en medicina occidental de psicosomático, ¿sí? Bien. O sea, cada vez se van acercando más los patrones. No es que todo sea emocional ni todo psicológico, obviamente que hay causas bien biológicas, genéticas, etcétera, pero no desconocer este aspecto. Bien.
La importancia que tienen todos los cuerpos, doctora, sería o sea, el cuerpo mental, el cuerpo físico. Físico y el cuerpo espiritual, que es lo que hablamos desde lo holístico, ¿sí? Donde no dejamos ningún cuerpo fuera. Bien. Por eso, el Ayurveda nos enseña a vernos desde ese lado y no solo prestar atención a un dolor. Bueno, tengo un dolor, pero ese dolor que hoy se manifiesta como físico, ¿tiene una causa solo física o podría tener una causa emocional o energética? ¿O están sumadas las tres? Bien profunda la mirada. Entonces, surge desde la Ayurveda que la enfermedad no la puedo mirar solo desde afuera. Tengo que ubicarla también en el adentro. Ver qué me quiere decir esta dolencia, esto que siento. ¿Qué me viene a enseñar esto que me está pasando? Esa es la diferencia del occidental, donde nosotros vamos, como quien dice, más al grano, es decir, tengo esto, busco la solución y listo. En cambio, nosotros desde esta mirada holística, como que le damos otra vuelta de rosca, por así decirlo vulgarmente. La mirada profunda. Entonces, el Ayurveda va un poco más a la profilaxis, a la prevención, porque no solo el Ayurveda te sirve cuando ya tenés la enfermedad, te sirve para ir trabajando en el día a día tu equilibrio, tu centro, en los tres aspectos. Entonces promueve la alimentación natural, la alimentación de acuerdo a tus características, que se llaman doshas, promueve tus horas de descanso, los horarios, incluye la meditación. La meditación simple, o sea, como pensar en mi respiración, qué estoy respirando, qué siento, quién soy realmente. Entonces, ese espacio nos va dando otra visión de la vida y nos va un poco desmaterializando, o sea, dejar un poco eso que podemos llamar más mundano y acercarnos un poquito más a la esencia, ¿no? Qué lindo. Me gusta escucharla en todo esto que nos comparte, porque, bueno, es como mirar todo, ir a lo profundo. Y bueno, los disruptores endocrinos hoy en día son un tema del que se está hablando mucho, y a veces desde mi perspectiva como que a uno le produce miedo o preocupación, quizás sería la palabra, saber cómo cuidarnos. Y en todo esto de la medicina ayurvédica es como tener una mirada más profunda, no solo desde el disruptor, sino desde todo, porque a veces quizás el disruptor afecta, pero porque ya hay algún cuerpo que esté débil, desde lo que me está contando, ¿no? Quizás hay algo que está sucediendo de más antes y este fue el detonante, o no, no lo sabemos. Exactamente. Venía a mi mente el COVID, que tanto flagelo causó de distintos lados o distintas formas, y más allá de que había tratamientos específicos, ¿no? para el COVID desde la Ayurveda también, pero una de las bases era fortalecer esa esencia, o sea, cómo fortalezco mi inmunidad. Y es lo que vos estás transmitiendo, es decir, si yo estoy más íntegro, si estoy más equilibrado en el día a día, tengo más fortaleza inmunológica, va a ser más difícil que sea lo que sea, en este caso los disruptores, me afecten, que es lo que vos estás comentando. Y eso se ha vivido en el COVID, porque gente que aparentemente estaba muy sana, seguramente había otros desequilibrios que no los conocían, fueron más afectadas y otras personas salieron adelante en situaciones más graves. Tal cual, qué hermoso ejemplo, porque ese sí que fue un momento que tuvo
causó muchas pérdidas irreparables, así que creo que es un gran ejemplo. Tengo otra pregunta. Me gustaría... Sí, decime, dígame, ¿qué le gustaría? No, dejar algunas cositas que podemos hacer como un poquito, entre comillas, mejorar esto los disruptores. Pero decime, dale. Sí, le iba a preguntar de alguien que no conoce nada de Ayurveda, como en mi caso, que yo la estoy escuchando, ¿por dónde comenzar si quiero introducirme en el mundo de la Ayurveda? Sí. Como desde los oyentes que nos están escuchando también. En el Ayurveda, todo lo que existe para prepararse o cursos o el mundo de la Ayurveda está dedicado no solo a la medicina, lo pueden hacer todas las personas, absolutamente todas. En los cursos, por ejemplo, te dicen, bueno, si usted es médico le damos tal certificación, si usted es persona te dan otra, pero la enseñanza es la misma. Obviamente que se agrega en la medicina algunas cosas más con otra base. Pero ¿por qué es abierta? Porque fue creada para la gente. Yeah. O sea, esto fue una transmisión entre las personas comunes. Obvio que había maestros, había discípulos que se iban formando un poco mejor, ¿no es cierto? Con más sapiencia. Pero la Ayurveda es para todos. Todo aquel que quiera acercarse lo puede hacer. Bien. Bien. Y hay mucho para ver o para hacer. Y bueno, y aquel que quiera consultar, digamos, somos varios colegas ya que estamos trabajando en el Ayurveda. En el Ayurveda usted trabaja las dos cosas a la par, en la medicina y la medicina ayurvédica. En el consultorio endocrinológico voy tratando de amalgamar y sumar. A veces tengo consultas solo ayurvédicas y esas las hago aparte, pero la idea es tratar como de unir, ¿no? Es decir, lo que se pueda, por supuesto, hay cosas que son diferentes, pero sí ir introduciendo todo esto del cuidado de personal, de mirar las cosas desde otro lado, de tratar de mirarnos hacia adentro, ¿no? No pensar que todo viene desde afuera. Eso sí lo voy haciendo en el consultorio. Qué lindo eso, doctora, qué lindo en estos tiempos, en estas tierras, ¿no? Occidentales también, donde se ha ido introduciendo, viene desde varios años introduciéndose la mirada holística, pero todavía cuesta un poquito. Entonces, que esté en la mano de los profesionales que nos atienden, creo que es importante. Lo digo desde mi rol de terapeuta holística, donde uno sabe que somos un todo, y que a veces cuesta esta mirada de la medicina y de la medicina ayurvédica, la medicina holística en general, desde la sabiduría que sea, pero poder mirarnos desde adentro, que bueno, es lo más importante para poder sanar, creo yo, lo que sea que esté sucediendo. Y a veces, si no se puede sanar, mejorar la calidad de vida. Sí, es que, a ver, siempre podemos ir sanando cosas, no necesariamente desde la medicina, porque en realidad creo que la medicina no es que, más bien, más que curación, creo que brindamos herramientas, a veces más importantes que otras y a veces podemos lograr curación, pero no es la mayoría de las veces. Siempre son pequeñas herramientas que vamos brindando, ya sea desde los fármacos, desde un estudio, desde una cirugía, pero tenemos que estar convencidos que el resto lo hace el paciente. El paciente tiene que ser artífice de su tratamiento. Qué bonito eso, qué importante. Y bueno, más en los mundos
o en el mundo que vivimos ahora, ¿no? O sea, más complicado en estos últimos tiempos, con mucha violencia, muchos disturbios, mucha confusión mental, ¿no? Entonces creo que no es que haya que inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, lo más difícil es el equilibrio. Tampoco tengo, por mi formación, no puedo decir todo es así o todo es holístico, o sea, tengo que tratar siempre de buscar el equilibrio, porque en realidad somos seres humanos en desequilibrio, buscando el equilibrio. Por eso es que hay que intentar hacer las cosas en el día a día, porque una cosa que hacemos mal ya es un pequeño, entre comillas, sería disruptor para nosotros. Bien. Mal me refiero a esto, ¿no? Es decir, en como mal, o dormí mal, o me enojé y sigo enojado, o no perdono, o no agradezco, ¿no? Esas pequeñas cosas que a lo mejor no le damos importancia y parece que en realidad son las más valoradas. Qué importante. Me decía que nos iba a decir algo de los disruptores. Ahí cuando le hice la pregunta. Sí, quería un poquito así casero y para que lo puedan hacer desde la Ayurveda. Habría unos pasos que podemos hacer de vez en cuando. En Ayurveda se habla también mucho de la desintoxicación. Algunos colegas que trabajan más en eso. Siempre la Ayurveda en los cambios de estación grandes hace como una desintoxicación del organismo, ¿no? Bueno, en esto de los disruptores podemos trabajar con algunas cosas que podemos tener muy a mano. Uno es el famoso diente de león, que es una hierba muy común, que por supuesto la podemos adquirir en la dietética, y que podemos decir que el diente de león lo podemos usar como infusión para hacer la movilización de los disruptores endocrinos que nos hayan afectado. Trabajan en un dosha que se llama Pitta. Después la transformación. Vamos a mejorar desde la Ayurveda el hepatocito, el hígado y el vaso con el famoso rompepiedras. El rompepiedras es una hierba que se la ubica más como limpieza para litos renales o litos en la vesícula, pero tiene esta acción también de mejorar a nivel más celular el hepatocito. Y para eliminar, para arrastrar el disruptor, y el rompepiedras sería más utilizable en tintura madre. También viene como hierba, ¿no? Pero sería como un efecto más importante si lo usamos en tintura madre. Y para limpiar los excedentes, ¿qué usamos? La fibra. ¿Y cómo acrecentamos la fibra desde la Ayurveda? Con el mucílago de la chía o el lino. Entonces, si nosotros cada tanto utilizamos secuencialmente estas tres cosas, estaríamos colaborando con esa limpieza del disruptor. Otra cosa que se utiliza mucho y que es súper conocida es la famosa cúrcuma. La cúrcuma, acuérdense que es un gran antiinflamatorio, que lo usamos para muchas cosas desde la Ayurveda, que no hay que usarlo en caliente, hay que tratar de agregarlo en frío, o si yo termino una cocción, cuando termino la cocción agrego la cúrcuma. Que siempre la cúrcuma se potencia con la pimienta negra. ¿Y por qué? Porque la pimienta negra aumenta el acné, mejora el acné, que es el fuego digestivo. Y otra cosa que se utiliza, que viene ya en cápsulas, que es un poquito más costoso, pero es el famoso trifala. El trifala también mejora la acción digestiva y serviría también para limpiar un poco los disruptores.
En este caso, acuérdense que lo llamamos Garavilla, desde Ayurveda. Doctora, estos diente de león, rompepiedras, todo lo que nos dijo, ¿son continuos uno con otro? ¿Se pueden elegir, tomar solo uno? ¿Colabora con que agregue uno solo a la alimentación? No, como es, viste, uno es infusiones, el otro es tintura madre y demás, yo diría que podría tomar, si tengo mucha metodología, podría hacerlo una vez a la semana, 2 veces a la semana, o tomaría hacerlo diario, día por medio, durante un tiempo, suponete un mes o 15 días. Bien. Descanso y vuelvo a hacerlo. ¿Por qué? Porque también, por más que nos adheramos a la Ayurveda como a la medicina china, nuestro organismo y nuestra formación digestiva no está acostumbrada a veces a estas formas de manejar. Entonces conviene de a poco, porque a veces cuando vos querés hacer todo de golpe, tu tubo digestivo te dice no me gustó, y a lo mejor tenés una diarrea o tenés un vómito o no lo tolerás. Entonces, digamos así, no tenemos que ser tan fanáticos, sino de ir progresivamente. Es de a poco. Bien. Bien. Bueno, yo le preguntaría qué mensaje nos puede dejar para todos los que nos están escuchando. No, yo creo que no solo con la parte de los disruptores, sino desde su lugar como médica, como endocrinóloga, como la persona que hace Ayurveda, ¿sí? Que tiene la sabiduría y que la combina de las dos medicinas, ¿sí? La medicina ayurvédica, la medicina convencional. ¿Qué mensaje nos puede dejar desde su lugar? Bueno, desde los disruptores el mensaje es que las hormonas son sustancias para nuestro bienestar, que son unos grandes colaboradores en nuestro organismo, y que sería muy importante que tengamos en cuenta los disruptores y tratemos de que se acumulen lo menos posible en nuestro organismo, con la metodología que consideremos adecuada. Y desde los otros aspectos, simplemente desde la medicina, que cuando realmente tenga una duda de enfermedad, de síntomas, concurra al médico y lo escuche, le pregunte, saque sus dudas, porque estamos para ayudarlos, no para imponer cosas, sino para ayudarlos, para colaborar a tener un bienestar, una vida mejor. Y humanamente les diría que tenemos que intentar cada uno trabajar para lograr la paz interior. Aunque todo se derrumbe por fuera, nosotros tenemos que intentar, porque no es nada fácil, y creo que no es fácil tampoco llegar a lograrlo en su plenitud, pero intentar tener la paz interior, que es la que nos va a dar la conciencia para seguir nuestra intuición y hacer las cosas lo mejor posible. Qué bonito, gracias por su mensaje, doctora. Gracias a usted. Gracias por esta entrevista. Una vez más, pedirles disculpas por la demora. Hubo ahí unos imprevistos. Por ahí todo esto de la tecnología hace que uno tenga que acomodar todo para estar ahí, que es una bendición también cuando uno lo mira desde que usted está en su lugar y nosotros estamos en la radio. Así que agradecerle profundamente su tiempo, sus palabras, su mensaje. Y bueno, también creo que todo lo que ha caminado y ha transitado hasta el día de hoy, para estar ahí y brindarnos el mensaje, ¿no? La importancia que tiene cada palabra.
Así que agradecerle profundamente su tiempo y su palabra. La agradecida soy yo, a ustedes, a Caricias, a Silvia y a la comunidad, fundamentalmente que siempre nos escucha y nos escucha a conciencia, o sea, diciendo, hablando, preguntando, ¿no? Sí, siempre que... Es la forma de crecer, es la forma de crecer cada uno. Sí, querer estar mejor cada día creo que es lo que nos va uniendo y nos va relacionando a todos. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches y bueno, estamos en comunicación. Estamos en comunicación.